sanduceos, cabildantes, muchas gracias por estar a todos. Y hoy para nosotros, los presidentes de las agrupaciones, la presidenta de la departamental, es un placer recibir al senador Guido Manini Ríos acá con nosotros en las instalaciones del Mac Center Shopping, a quien agradecemos a su personal del área de amplificación, a la chica que arregló el salón. Realmente tenemos un marco más que acogedor para esta noche tan especial. Así que bueno, bienvenidos y es un gusto tenerlos acá con nosotros. Bien, el senador le va a dar una serie de información con respecto a las actividades de Cabildo, pero esto es un cara a cara, o sea, el cara a cara implica también que ustedes pueden participar dando sus opiniones, dando sus puntos de vista. O sea, esto es un cabildo abierto, en definitiva. No solamente el partido se llama cabildo abierto, sino que estas modalidades también son un cabildo. Gracias y le damos el micrófono realmente a quien ustedes quieren escuchar. Buenas noches a los que no saludé todavía personalmente, lo haré al final. Gracias por estar. Gracias a todos los que han hecho posible que este local estuviera acondicionado como está y nos han permitido organizar aquí esta reunión. En el día de ayer comenzamos una recorrida por todo el país. Estuvimos inicialmente ayer en Mercedes, hoy de mañana también, luego estuvimos en Fray Bentos, en Nuevo Berlín, y ahora estamos llegando a Paysandú. Mañana, en la mañana, recorreremos los medios de Paysandú, radio y medios de comunicación en general. ¿Cuál es la idea? Hacerle llegar a todos los rincones del país, a todos los uruguayos, nuestra palabra explicando bien qué es lo que estamos proponiendo al pueblo uruguayo. Que la gente no se quede con lo que dicen que Cabildo propuso. Yo quiero decirles directamente lo que Cabildo está proponiendo y quiero contestarles las preguntas si es que quedan dudas de lo que estamos proponiendo. En el Uruguay hay problemas de todo tipo. Hay problemas pequeños, problemas medianos, problemas grandes y problemas gigantes principales. Nosotros tenemos nuestra visión del país, que muchas veces difiere de la visión que tienen nuestros propios socios en la coalición republicana y por supuesto de la visión que tiene el Frente Amplio, de los problemas y de las soluciones que tienen que arribarse para de una vez por todas mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Nosotros tenemos nuestra visión y en nuestra visión uno de los problemas grandes o gigantes que tiene el Uruguay hoy es el del endeudamiento de las familias y de las personas. Hay muchos problemas gigantes, tremendos, el de la droga, el de la falta de trabajo, el de la inseguridad pública, el de la educación, y podemos seguir con alguno más. Pero el de la deuda también. El de la deuda es uno de los grandes problemas que tiene el Uruguay hoy. Nadie lo puede negar. Cuando vemos los números, los guarismos que nos muestran las propias autoridades económicas, el propio presidente del Banco Central reconoció hace un año en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, reconoció que había 630.000 uruguayos considerados deudores irrecuperables, la categoría 5 del Banco Central. Pero unos meses después, hace poquito, se actualizó ese número y son 696.000, es decir, que han crecido significativamente en un año.
deudores irrecuperables. La empresa que opera el clearing, por su lado, dijo que había 1 millón de uruguayos en el clearing. Bueno, ante esos números que yo puedo calificar de escandalosos, no es que sean números graves, son escandalosos, porque antes de haber 1 millón de uruguayos en el clearing hubo un día que hubo 500.000, 600.000, 700.000, y a nadie le importó, a nadie le importó. ¿Qué es lo que decía el presidente del Banco Central en la comisión? Es un tema entre privados, no tenemos que meternos, no podemos cambiar la regla de juego. Lo dijo una y otra vez, y lo dicen ahora todos los que están contra nuestro proyecto. Es increíble ver cómo están defendiendo una realidad que golpea a todos a ojos vistas. Nadie puede tener 2 lecturas de que esto es gravísimo. Sin embargo, con tal de atacar a nuestro proyecto porque lo proponemos nosotros, sacan argumentos de la galera que a veces son increíbles. Entonces no se pueden cambiar las reglas de juego. Ahora, ¿quién hizo las reglas de juego? ¿Las hizo Dios? ¿Moisés? ¿Jesús? ¿Mahoma? ¿Quién las hizo? No, las hizo Astori en el año 2007. Ley 18.212 marca las reglas de juego de los intereses y los préstamos. Y establece, autoriza, legaliza, ampara que se cobren intereses de 3 cifras, de 3 dígitos, es decir, más del 100%, en un país donde la inflación es de 1 dígito, es decir, menos del 10%. Único caso en el mundo. Estudiamos la realidad de todo el mundo. En ningún país del mundo con inflación de 1 dígito se permite que cobren intereses de 3 dígitos. En ningún país del mundo. Ustedes dirán, en Argentina se cobra intereses. Sí, pero en Argentina tiene inflación también de 3 dígitos. Y en Venezuela capaz que también. Pero en ningún país del mundo con inflación del 6, 7, 8% como tiene Uruguay, se permite que a la gente le cobren el 100 y pico largo por ciento. Y miren ustedes lo más llamativo. Desde que Cabildo puso la discusión arriba de la mesa, bajaron como 30 puntos las tasas de interés. Del 150, 160% le fueron al 130, 120%. ¿Y por qué pudieron bajar así tan rápidamente? ¿Qué estaban haciendo antes con la gente? ¿Qué explicación pueden dar de que haya bajado así las tasas de interés solo por haberse entablado la discusión en el Parlamento y sobre todo cuando Cabildo anunció en noviembre del año pasado, cuando se rebotó nuestro proyecto en el plenario del Senado? Cabildo dijo, si no hay ley, habrá plebiscito. Lo dijimos en noviembre del año pasado, hace casi 9 meses. Digo porque no es esto consecuencia de algún problema que haya ocurrido después, no. Hace 9 meses ya habíamos anunciado que íbamos a recorrer el camino del plebiscito si no había una ley que solucionara este problema que para nosotros es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país. Y bueno, si dijimos que íbamos a hacer algo, lo vamos a hacer. Llamamos a todo el sistema político, denos su apoyo, su voto para encontrar una solución. Un problema de esta magnitud merecería que hubiera una ley de consenso en que todos los partidos políticos se pongan de acuerdo en una solución, que sea solución, que permita a esos 700.000 uruguayos que hoy son deudores irrecuperables y que se prevé que no van a pagar nada porque por algo está el término irrecuperable, que les permita reestructurar su deuda y les permita volver al sistema financiero, volver al crédito en blanco, volver a ese circuito del cual hoy están excluidos, darles una segunda oportunidad. Seguramente muchos de ustedes, tal vez no los más jóvenes que por suerte hoy en buena proporción están presentes en esta sala y realmente da esperanzas de un buen futuro político en el país en general. Muchos de ustedes habrán visto a lo largo de la vida
las reestructuras de deuda que hace una intendencia, por ejemplo, a aquellos morosos con la patente que hace años que no pagan, le reestructura la deuda, le sacan moras, multas, recargos, intereses para que puedan volver a pagar. Y en vez de los 500.000 pesos, como ejemplo, que les querían cobrar, les dicen, bueno, con 100.000 pagado de esta forma, queda al día y puede seguir pagando. ¿Cuántas veces vimos a intendencias hacer eso para que la gente vuelva a pagar y reencauce, digamos, sus cumplimientos de las obligaciones? ¿Cuántas veces lo vimos? Bueno, esto se trata de algo similar. Reestructurarle la deuda a los que hoy no tienen ninguna posibilidad de pagar su deuda. Por algo son considerados irrecuperables. Darle una oportunidad. No entendemos quién es el que pierde, porque el acreedor hoy tiene expectativa de cobrar cero. Si reestructura la deuda, algo va a cobrar. Y nosotros ahí establecemos en nuestro proyecto de ley, ahora en nuestra propuesta de reforma constitucional, de plebiscito constitucional, establecemos el concepto de deuda justa. La deuda justa no es la deuda que el acreedor le quiere cobrar al deudor. La deuda justa es, en nuestro concepto, la deuda que realmente hay que obligar al deudor a pagar. Y le hemos establecido en una disposición transitoria de la Constitución, si se aprueba el plebiscito, que esa deuda justa es lo que le prestaron inicialmente al deudor llevado a unidades indexadas, con un interés, tasa efectiva anual máximo del 30% anual. Perdón, del 4% anual. Interés máximo del 4% anual. Desde el origen en unidades indexadas, 4% anual hasta el día que se calcula, esa es la deuda justa que nosotros entendemos. Porque se trata de una reestructura, se trata de hacer volver al deudor al circuito financiero, que vuelva a pagar y que pueda reiniciar su vida financiera, que pueda tener algo a su nombre en el futuro y no que quede condenado a no poder tener nada a su nombre porque es considerado deudor incobrable. Entonces, uno de los conceptos de nuestra propuesta es la deuda justa. Y esa deuda justa, repito, es lo que se le prestó, llevado a unidades indexadas para que mantenga su valor en el tiempo, más un 4% anual por todo concepto. Y el otro concepto que nosotros introducimos en esta consulta popular es el de no a la usura. La Constitución de la República, esa que ayer todos recordamos con actos, desfiles, discursos por todos lados, el primer homenaje que hay que hacerle a la Constitución es respetarla, es cumplirla. De nada sirve hacer discursos, desfiles y aplausos y esto y lo otro si no se la respeta. Lo primero que hay que hacer como homenaje a la Constitución y a los que juraron la Constitución en 1830 es respetar la Constitución. Bueno, el artículo 52 de la Constitución dice claramente: está prohibida la usura. Lo dice claramente. Ustedes van al diccionario a ver qué quiere decir usura. Real Academia Española, pone en Google usura. Les va a decir interés excesivo por un préstamo. Esa es la definición, sencillita. Interés excesivo por un préstamo. Entonces, la Constitución prohíbe la usura, es decir, prohíbe el interés excesivo por un préstamo. Y yo le pregunto a todos, a ustedes, a los periodistas que me preguntan a cada rato, yo le digo, ¿a usted no le parece que un interés de 3 dígitos en un país donde la inflación es de 1 dígito no es interés excesivo por un préstamo? ¿No les parece a todos que es interés excesivo por un préstamo? Es usura, sin lugar a duda. 100 y pico largo por ciento cuando la inflación no llega al 10, es usura. Por lo tanto, hay una ley en el Uruguay, la 18.212 del año 2007, armada, preparada, presentada por Astori y defendida a capa y espada por los gobiernos anteriores y votada en el Parlamento por todos los partidos, una ley 18.212 que ampara la usura que prohíbe la Constitución.
hay algo mal. Una ley ampara lo que prohíbe la Constitución. Bueno, esa usura a lo largo del tiempo va generando lo que todos estamos viendo. Cada vez más uruguayos en el clearing, cada vez más uruguayos deudores irrecuperables, cada vez más grave la situación. Y ahí surgen preguntas, surgen dudas. ¿Alguno de ustedes escuchó alguna vez que en este país se hiciera una huelga, que el PIT-CNT convocara una huelga contra la usura? ¿Hubo alguna vez alguna huelga en este país contra la usura? Nunca hubo una huelga por esa causa. Nadie mira el recibo de sueldo de un trabajador. ¿No ven que el trabajador del líquido legal a lo que cobra realmente a veces baja a menos de la mitad? ¿No se dan cuenta que el trabajador realmente pierde parte de su salario pagando intereses de usura desde hace muchos años? ¿Dónde están los defensores de los trabajadores? Bueno, llegó la hora de sincerar todo esto, de una vez por todas hablar claro. Hasta ahora todos saben del problema, pero nadie habla. Vino Cabildo Abierto y presenta este problema que choca con intereses que se acostumbraron a que nunca nadie los toque. El verdadero poder en cualquier país y en el mundo muchas veces no es el que se ve elegido en las urnas por la gente. Muchas veces son los intereses que se mueven por detrás y que nadie ve quién los maneja. Cabildo Abierto ha tocado intereses una y otra vez. Lo tocamos cuando promovimos y aprobamos una ley forestal que impedía que se plantaran de eucaliptus las mejores tierras del país, que en departamentos como Río Negro, como en Paysandú, es notorio el avance de esos bosques de eucaliptus y que se está empezando a ver en Soriano, en Colonia, en San José, en Flores. Nosotros decíamos, en esas mejores tierras del país, que no avancen más los eucaliptos, que planten todo lo que quieran en las tierras que son aptas para eucaliptus y que no son aptas para agricultura ni para tambo, como pueden ser el lomo de la Cuchilla Grande, las tierras arenosas, un montón de tierras que tienen esas características. Bueno, presentamos el proyecto, fue ley y terminó siendo vetado. Cabildo ahí tocó intereses, y hoy está tocando intereses con el tema de la deuda, está tocando intereses. Por eso se ha desatado una campaña muy dura, una hostilización muy dura, programas enteros preparados para desprestigiar y para ensuciar a Cabildo, para debilitarlo en definitiva, porque en el fondo lo que molesta no es lo que presenta el programa, sino que lo que molesta es que haya un partido que diga esta cosa que yo estoy diciendo hoy acá y que lo estoy diciendo públicamente en todos los medios, y si ustedes mañana ponen cualquier radio donde mañana me entrevisten, voy a decir lo mismo que acabo de decir acá, y claramente lo voy a seguir repitiendo porque estoy convencido de que esa es la realidad y esa es la verdadera razón de toda esta hostilización ante un partido que lo que ha hecho es no callarse la boca en un problema de esta envergadura, de este nivel. Claramente el de la deuda es un problema gigantesco. Nosotros pedimos a todo el espectro político que colaboraran, que de una vez por todas sumaran sus esfuerzos para llegar a una solución. No lo han hecho. En estos últimos días aparecieron proyectos que nunca habían aparecido antes, como para detener el proceso del plebiscito, proyecto 1 del Partido Nacional o de una parte del Partido Nacional, proyecto del Frente Amplio. Recién acabo de ver un video del senador Charles Carrera diciendo lo mismo que yo acabo de decir, que no puede ser que haya 1 millón en el clearing, no, lo mismo que yo acabo de decir, pero hay que ver lo que dijo Carrera del proyecto nuestro hace 15 días, 20 días, los disparates que dijo, insultando por todos lados, lo menos que dijo que éramos limpios, ¿no? Bueno, y ahora, ¿qué pasó? Cambió de un día para otro y es el defensor de lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que se dan cuenta todos que el problema es serio, pero sobre todo se dieron cuenta que este partido dijo vamos a fondo y empezamos ya el proceso, y hoy se presentó en la Corte Electoral el texto a plebiscitar, el que anunciamos antes de ayer,
hoy se presentó en la Corte Electoral y ahora cuando la Corte nos dé la luz verde, es un proceso administrativo que dura unos 20 días, cuando tengamos eso arrancamos a juntar la firma. Y todos saben que las firmas se van a juntar, porque todos saben la indignación que hay en el país con este problema. Pero la clase dirigente parece vivir en una burbuja y hace como que el problema no existe. Y repiten las frases del presidente del Banco Central. Es un tema entre privados, no nos podemos meter. No se pueden cambiar las reglas de juego. Para nosotros no es así. Entre privados también ocurre una rapiña. Son privados los dos, el rapiñero y el rapiñado. Los dos son privados. Y el Estado tiene que meterse. Y esto es parecido a una rapiña, no está muy lejos. Entonces, Cabildo tiene claro cuál es el camino. Vamos a ir a fondo con este tema. Y bueno, iremos por el camino de la recolección de firmas, iremos al plebiscito. El artículo primero de lo que proponemos dice, se modifica el artículo 52 de la Constitución, se repite cómo queda la primera parte, que es la misma que está vigente hoy, está prohibida la usura en todo el territorio nacional, y después se establece un mecanismo, dice, por una ley con mayoría especial de 2/3, se deberá establecer todos los límites para que se cumpla con lo dispuesto anteriormente, que se cumpla con que no haya usura en el Uruguay. Pide una ley con 2/3. Entonces, si se hace esa ley, las disposiciones transitorias que ponemos a continuación, ese máximo de 30% de tasa efectiva anual que se autoriza a cobrar mientras no se apruebe la ley, bueno, quedará sin efecto y corre la ley que se apruebe. Esa es la idea. Dar la posibilidad de que se apruebe una ley por 2/3 y que establezca todo eso que están diciendo hoy, de que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, bueno, darle la idea. Pero cuando salen a criticar duramente lo que hacemos, yo les pregunto en la cara, se lo he preguntado a más de uno y se lo he preguntado al periodista que me lo pregunta, digo, bueno, está bien, esta solución es mala, pero ¿cuál es la suya? ¿Qué solución tiene usted para esto? ¿Qué solución plantea su partido para esto? ¿O la solución es dejar todo como está, seguir mirando para el costado como se ha hecho desde hace un montón de años? Esa es la solución. Y que el año que viene, en vez de 700, sean 800.000 los deudores irrecuperables y al otro año 900.000. Es que nadie se da cuenta aquí que estamos armando una olla de presión. Nadie sabe que una olla de presión cuando no tiene válvula en un momento revienta. ¿No vieron lo que pasó en Chile hace 4 años, 3 años y pico? Por una chispa que estalla, suben el precio del boleto del subte. Estalló Chile. Por una chispa. ¿No sería que estaba armada la olla de presión? ¿No pasó en Ecuador porque cuando subieron el pan estalló también? ¿Y qué estamos haciendo acá? ¿Armando la olla de presión para que estalle por cualquier cosita porque subieron el precio de la nafta de repente? ¿Qué estamos esperando? Bueno, nosotros no vinimos a la política para mirar para el costado, para decir que siga como viene la mano. Los grandes problemas del país, y creemos que este es uno, no es el único, capaz que hay problemas más graves todavía como el de la droga. Yo me atrevo a decir que es el más grave de todos. Pero este es uno de los más graves que tiene el país. Tenemos que atenderlo de una vez por todas. Y bueno, de esta forma nosotros pensamos empezar a transitar un camino que lleve a la solución a este gran problema. Sabemos que vamos a tener que enfrentar todo tipo de obstáculos que van a salir con la plancha en alto porque los intereses en juego son muy, pero muy fuertes. Sabemos que vamos a tener que discutir una y otra vez, pero con esto mismo que yo les estoy diciendo a ustedes, yo estoy convencido que el sentido común marca que en este camino se van a sumar muchísimos uruguayos, porque esto es transversal, esto no es de partido político. Acá afectados por la deuda hay frentistas, blancos, colorados, independientes, hay de todos los partidos políticos, de todos los partidos. Y estoy convencido de que todos quieren una solución a este problema. Nosotros vamos
a seguir en este camino, aunque haya mucha gente que le moleste y aunque armen programas ensuciando a Cabildo y a su gente y a sus principales referentes, que inventen cosas o mientan o consigan esto, lo otro, testimonio acá, testimonio allá, para pegarle a Cabildo por cosas 1000 veces más grandes, jamás le dijeron nada a otros partidos. Nosotros, en ese sentido, primero que nada que estamos acostumbrados, porque desde el día que empezamos nuestra trayectoria política, hace 4 años, se nos ha tratado de esa forma, estamos acostumbrados, pero en este caso sabemos bien cuál es la razón de este recrudecimiento de hostilidades hacia Cabildo. Lo sabemos muy bien, lo tenemos bien claro, pero para nosotros no deja de ser un estímulo. Estamos convencidos de que cuanto más hostiles estén es porque estamos más seguros de estar en el camino correcto. Estamos tocando intereses que se acostumbraron a que nadie los toque nunca. Bueno, ahora viene un partido al escenario político que toca esos intereses, los toca porque entiende que acá la política tiene que defender al ciudadano de a pie primero que nada, el que no tiene otra defensa que un sistema político justo, honesto y que defienda sus intereses. Esto es lo que yo les quería transmitir de este tema, que es el tema, yo creo, central en esta recorrida que estamos haciendo por todo el país. Yo ahora estoy abierto, primero, a aclararles cualquier duda sobre esto que acabo de hablar, y luego aclararle dudas o recibir aportes sobre cualquier tema que ustedes quieran hablar o quieran aportar. Así que les agradezco la atención y les doy el micrófono para que intervengan aquellos de ustedes que quieran intervenir. Muchas gracias. Una pregunta, hermano. Sobre los fideicomisos. Sí, los fideicomisos que se endeuda uno con un banco hipotecario o algo, cuando quiere acordar la cuenta la tiene una agencia. ¿Cómo la pregunta? ¿Si las deudas del banco hipotecario? Claro, por ejemplo, usted saca una cuenta en el banco hipotecario y después va a un fideicomiso y no sabe ni a quién le está debiendo uno, ¿no? Bueno, gracias. El proyecto nuestro, lo que se va a someter a votación, incluye deudas con privados y con públicos, también con el banco hipotecario. Lo que establece también es un límite. El límite está establecido en este proyecto, en este texto que vamos a plebiscitar, en 200.000 unidades indexadas, que equivalen a cerca de $40.000 en el origen, o sea, que le prestaron al inicio, no lo que hoy está debiendo, porque hoy capaz que le quieren cobrar 10 veces más. Lo que al inicio le prestaron, si es menos de esas 200.000 unidades indexadas, está comprendido en el proyecto de ley o de reforma constitucional que nosotros proponemos. Si es mayor, no está comprendido. Nosotros no queremos favorecer a empresarios que deben millones de dólares, no va por ese lado. Acá va por el lado de al ciudadano de a pie que le han prestado 2, 3.000, 4.000 dólares y lo están hoy por hoy ahorcando, queriéndoles cobrar 10 veces más. Ese es el espíritu del proyecto. Por eso es el tope de 200.000 unidades indexadas, que son 30 y pico de mil, cerca de $40.000. Una pregunta. Yo tengo una deuda con OCA. Pero antes de generar la deuda, fui a hablar a OCA para hacer una refinanciación. Tengo 3 créditos con OCA y aparte la tarjeta. Me tomaban los créditos más la tarjeta, imposible pagar. Imposible pagar. Vengo bien pagando los créditos, la tarjeta la dejé de pagar. Hoy la tarjeta supera los 200.000 pesos. Tengo una jubilación de 15.000 pesos, dígame usted cómo hago para pagarla. Imposible. Usted va a ser una de las deudoras irrecuperables. Pero el miedo que yo tengo es que si a mí me pasa algo, la deuda la heredan mis hijos. Si se aprueba este plebiscito, va a estar obligado OCA o cualquier acreedor a
reestructurarle la deuda con el criterio de lo que le prestó inicialmente más el 4% anual, menos, no lo dije hoy, menos lo que usted ya pagó, ¿no? Lo que le prestó inicialmente más el 4% anual hasta el día de hoy, menos lo que usted pagó. Esa es la deuda justa. Y va a estar obligado a reestructurarle si se aprueba este plebiscito. ¿Y cuándo se va a aprobar? El plebiscito, hay que juntar las firmas, todo un proceso, ustedes lo habrán visto, el proceso es largo. La votación va a ser con la próxima elección nacional, octubre del año que viene. Antes no. Y entra en vigencia, dice el último punto de la propuesta, el 1 de enero del 25. O sea, 1 de enero, dentro de un año y medio. Dentro de un año y medio entra en vigencia, si se aprueba. Estoy dividiendo 2 millones de pesos, no sé. Bueno, pero ya sabes que si se aprueba, ese interés que te están cobrando de usura, no te lo van a poder cobrar. Adelante. Buenas noches, senador, y buenas noches a todo el público presente, en particular a la gente de Cabildo Abierto en Paysandú que organizó esta actividad. No sé si usted me recuerda, pero en alguna oportunidad le entrevisté. En el estudio que ustedes hicieron sobre este tema del endeudamiento, recuerdo haber participado hace algunos años con un instituto de Uruguay que se conectó con gente de Buenos Aires para analizar este tema. En ese análisis le consulto lo siguiente. Ustedes proponen una refinanciación de esas deudas. Y si debo, esa refinanciación, de acuerdo a las características que usted dio, me sirve. Pero tengo un problema, no tengo trabajo. Por lo tanto, ¿cómo estudiaron ustedes el tema de la situación del empleo en Uruguay con las posibilidades de pago? Porque el número de las personas que están adeudadas es una, las que podrían pagar son otras y las que quisieran pagar tal vez serían mucho más. Pero aquellos que sí tienen un trabajo y pueden pagar van a generar una presión al alza del precio de su sueldo, tomando el sueldo como un precio, porque lo mínimo que van a querer es que se ajuste anualmente por IPC, dado que la unidad indexada indexa por IPC. Gracias. Esto no pretende ser solución a todos los problemas de los uruguayos. El tema de la falta de trabajo de miles de uruguayos es en cierta forma parte de este problema, porque el atraso que llevó a esta situación se genera por haber perdido el trabajo muchas veces y no tener ingresos, y la gente al no tener ingresos deja de pagar sus cuentas y ahí se va generando el problema. Esto no genera puestos de trabajo, este plebiscito, va por cuentas separadas, pero por supuesto que aquel que tiene forma de pagar de alguna forma esa deuda reestructurada va a tener la oportunidad de volver al circuito financiero. Va a ser solución no para los 700.000, porque ahí va a haber muchos que no tienen trabajo y hay otros que están excedidos en ese tope que pone el propio texto del plebiscito, pero hay muchísimos de ellos, tal vez mucho más de la mitad, que van a tener una oportunidad de volver al circuito financiero mediante esa reestructura de la deuda. No pretendemos solucionar todos los problemas con este plebiscito, pero sí darle la segunda oportunidad a muchísimos uruguayos, a muchísimos de esos, de ese millón que está en el crédito, incluso algunos que no están en el crédito, pero están con serios problemas para cumplir con esos intereses de usura que les están aplicando. Esa es la idea de este plebiscito. Claro que sin trabajo, por más plebiscito que haya y por más que le reestructuren la deuda, tal vez tampoco pueda asumir la nueva obligación, pero al menos aquellos que sí puedan de alguna forma asumir esa obligación van a tener esta segunda oportunidad. Buenas noches, senador. Mi pregunta va dirigida, usted comentó que la reestructura iban a cobrar un 30%, y después habló de un 4%. No. La reestructura de la deuda es... Espera. Y la otra pregunta que tengo, así ya lo dejo libre, es ¿cuántas firmas precisamos en Milio? Sí. Eso, gracias.
Sí, no, les pido disculpas, yo me rectifiqué enseguida, pero por las dudas, para que no quede duda. La reestructura de la deuda es 4%, tasa efectiva anual máxima desde el inicio en unidades indexadas. El 30% es el máximo de interés autorizado para adelante como el límite a la usura. Digo, no quiero que se mezclen los dos números. Para reestructurarle la deuda a la gente podría ser 0, porque lo que se busca es que la gente vuelva a pagar. Pero se estableció un 4% para que el prestamista no tenga pérdidas y se entiende que ese 4% le cubre los gastos que tuvo para haber prestado ese dinero, si es que nunca cobró nada. Es la deuda inicial en unidades indexadas más el 4% anual menos lo que pagó el deudor. Esa es la deuda justa actual. Para adelante, para limitar la usura, es llevado a unidades indexadas 30% anual de tasa efectiva anual, 30%, ese es el máximo. Hoy es más del 100% lo que está autorizado a cobrarse. Nosotros entendemos que 30% más la inflación, es decir, casi el 40%, 38% según cuál sea la inflación, creemos que es un guarismo que permite al que vive de prestar dinero de tener una buena ganancia. En este país, en el Uruguay, son pocos los negocios que dan un 30% anual de ganancia. Son muy pocos. Y prestar dinero al 30% anual de ganancia por sobre la inflación, que es lo que nosotros proponemos, no pareciera que fuera un mal negocio para los prestamistas. Eso sí, no es el negocio exagerado de hoy que les permite cobrarle más del 100% a los uruguayos. Sí, 30%. Entendemos que cubre todo, esto está en base a estudios y a base en el comparativo mundial, digamos. En el mundo es muy raro un país que permita cobrar el 30% por sobre la inflación, es muy raro. Bueno, nosotros proponemos eso como una solución bastante flexible que le permita al prestamista cobrar. Pero aparte es una disposición transitoria, quiere decir que si se aprueba la ley que está en el artículo 1 por 2/3 de la Cámara, las transitorias no corren mientras no se aprueba la ley. Como tenemos experiencia en este país, que a veces hay leyes que dispone la Constitución que pasan años para dictarse o nunca se dictan, bueno, mientras no se dicten están las disposiciones transitorias. 30% más inflación anual de interés. La reestructura es por una única vez. Se reestructura las deudas, incluso se pone una fecha. Las deudas que se tenían ayer, 18 de julio de 2023. Así lo dice el texto, para que no se esté arreglando nada ahora. Las deudas de ayer son las que se reestructuran por el concepto de unidades indexadas más el 4% anual. Cantidad de firmas que se necesitan es el 10% del padrón electoral, unas 260.000 firmas. Como hay estadísticamente un descarte que hace la Corte Electoral que puede llegar al 10%, nosotros estimamos que hay que alcanzar el número de 300.000 firmas. La fecha para presentarlo es 27 de abril del año que viene, o sea, 6 meses antes del acto electoral. Después la Corte hace su chequeo y autoriza el plebiscito en los meses que siguen. Pero fecha límite, abril del año que viene, el número de firmas necesarias, 300. Buenas noches para todos. Aquí. Si yo no entendí mal, es muy claro lo que usted ha dicho y creo que es obviamente alcanzable, o al menos eso esperamos. Pero si las disposiciones transitorias necesitan, si no entendí mal, una aprobación por parte de la Asamblea General de 2/3 de votos, considero que, teniendo en cuenta la realidad política que vivimos hoy en el Uruguay, tener 2/3 de votos en la Asamblea General lo veo sumamente difícil. Muy bien. Capaz que no fui lo suficientemente claro. La propuesta en el artículo 1 está se reformula el artículo 52 de la Constitución, dice está prohibida la usura por 2/3 de los votos en cada una de las cámaras. Se deberá establecer una ley que le marque los límites necesarios para que se cumpla ese límite de la usura. Ese es el artículo 1. Artículo 2.
Mientras no se vote esa ley, como usted dice, si no hay acuerdo, mientras no se vote esa ley, corren las siguientes disposiciones transitorias. La primera habla de la reestructura, es la del 4% anual, para llevar a la deuda justa, y la otra disposición que está como disposición transitoria es las tasas de interés para el futuro con un máximo del 30% anual más la inflación. Esas son disposiciones transitorias. Si se vota la ley por 2/3 que establece el artículo primero, las transitorias desaparecen. Pero si no se vota esa primera ley porque no hay acuerdo, porque 2/3 requiere acuerdo, si no se vota la ley porque no hay acuerdo, quedan vigentes las transitorias, que creemos que son necesarias. Pero eso quedan vigentes al día siguiente de que se vote en el plebiscito por mayoría del cuerpo electoral. Y entran en vigencia, según el artículo 3, porque hay un artículo 3, dice, esto entrará en vigencia el 1 de enero del 25. Haya ley o no haya ley. Entra en vigencia primero. Si hay ley, puede haber ley en noviembre del 24 o en diciembre del 24 una ley y no entra en vigencia porque está la ley por 2/3. Pero si no, 1 de enero del 25 entran a regir las dos disposiciones transitorias: reestructura de la deuda y máximo de interés para el futuro. Está aclarado, gracias. Gracias. Buenas noches a todos los presentes, buenas noches, senador. La pregunta mía es, suponiendo que se alcanzan las firmas y se logra el plebiscito, con este recurso que vamos a tener, ¿va a ser posible impedir acciones legales, ejecuciones, basándonos en que justamente hay un proceder usurero de parte del demandante? De aprobarse esto, pasa a ser dispuesto por la Constitución de la República. Entiendo yo que cualquier juicio que se haga esgrimiendo la Constitución de la República es ganable. Es decir, está el argumento del ciudadano de a pie de exigir que se le reestructure la deuda de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República y de que no se le cobre más del 30% de interés anual más la inflación en el futuro. Es decir, que va a tener fuerza constitucional de aprobarse la ley, de aprobarse el plebiscito. Si se aprueba una ley por 2/3 que diga cosas distintas, bueno, está previsto en la Constitución y habrá que adaptarse a lo que establezca la ley. Pero hoy por hoy creemos que esas disposiciones transitorias son las que obligan a que realmente se respete el espíritu de lo que se quiere. Acá repetimos, está prohibida la usura y sin embargo hay una ley que ampara la usura. Bueno, es hora de cambiar eso. Buenas noches para todos los presentes y para usted, señor Manini Río. Tenía una consulta que no me queda muy claro lo que es ese 4% anual. No, como yo soy un poco nuevo en esta de la política, no me queda muy claro eso del 4%, disculpe. Bueno, muy bien. El concepto principal de la reforma, yo recuerdo el título, es Reforma contra la usura y por una deuda justa. Deuda justa significa lo que realmente el deudor tiene que estar obligado a pagar, lo justo, no lo que el acreedor quiere. Hoy el acreedor quiere cobrarle multas, recargos, moras, etcétera, etcétera, y tenemos documentado nosotros, una persona, una señora, le prestaron 30.000 pesos, perdió el trabajo, no pagó más durante 7 años, mucho tiempo. Pero cuando consiguió trabajo de vuelta y quiso volver a pagar, le dijeron, usted está debiendo 1.365.000 pesos. Y esa persona dijo, yo no puedo pagar. Y ahí entró en toda esa calecita y deudor irrecuperable, impresión, etcétera, etcétera. Y bueno, y no puede pagar. Entonces, por el concepto de deuda justa, se le reestructura la deuda. ¿Cuánto le prestaron? 30.000 pesos. ¿Hace cuánto? Hace 7 años. ¿Cuántas unidades indexadas eran 30.000 pesos hace 7 años? Eran, por decir algo, 12.000 unidades indexadas. Bueno, eso más 4% anual lleva a que hoy eso es 20.000 unidades indexadas. Son 100 y pico de mil pesos, no 1.300.000. Se le aplica de lo original en unidades indexadas el 4% anual hasta hoy. Y ahí le da la deuda justa, no la deuda que el acreedor le quiere cobrar. En este caso hicimos
los cálculos, de 1.300.000 que le quiere cobrar el acreedor, le va a 100 y poco de 1.000, que es la deuda justa. Eso tal vez lo pueda pagar, y más si se le dan facilidad de pagarlo en 10 cuotas, en 6 cuotas, lo que sea, capaz que lo puede pagar y vuelve al circuito. Ahora, si le quieren cobrar 1,5 millones, no va a volver más al circuito, que es lo que le está pasando a miles y miles de uruguayos. Entonces acá es el concepto de deuda justa, creo que es lo más importante de esto. Después, los límites al interés para adelante, eso es contra la usura, la otra parte. Tiene dos partes la propuesta. Pero la deuda justa para nosotros es importante porque hay 1 millón de uruguayos en el credit y esos números tienen que llamarnos a todos a reaccionar ante el problema. Hola, buenas noches. Tratando de ser lo más claro posible y no queriendo irme por las ramas, me quedó sonando la persona ahí de que si bien esto se está tratando de que sea una solución para las deudas y no es un tema de la solución laboral, con esta nueva propuesta creo que a futuro, por ejemplo, que si las deudas no van a ser más del 30%, también para los trabajadores van a poder acceder a préstamos más accesibles y darle la changa a un albañil para reformar la casa o reparar, que de alguna forma ayuda también al problema del desempleo. ¿Me explico? Exactamente. Gracias. El dinero es palanca de la economía, de cualquier actividad, dinamiza cualquier actividad. Pero si el dinero es tan caro, si es tan difícil acceder al dinero, esa palanca está muy chica, está muy débil. Esto fortalece justamente, al ser más barato el dinero, al ser menor la ganancia de los prestamistas, que siguen teniendo una buena ganancia. Repito, el 30% anual, muy pocos negocios en el Uruguay dan eso. O sea que no deja de ser un mal negocio, un buen negocio, no deja de ser un buen negocio. Mirando el dinero como herramienta. Exactamente, el dinero como herramienta, porque hay que invertir en esto, lo otro para mejorar la empresa que uno tiene o lo que sea. Por otro lado, el hecho de que se bajen las tasas de interés es en cierta forma un aumento de sueldo al trabajador, porque los que hoy están pagando determinados montos por intereses y van a pagar menos, van a terminar cobrando más. Es como que se les aumentara el sueldo también. Yo creo que todo eso dinamiza la economía. En vez de llevarse el dinero prestamista que cobran al 100 y pico %, le va a quedar más al trabajador, se va a dinamizar el consumo, etc. Y aparte, al volver al circuito financiero, gente que hoy está fuera y que si precisan plata tienen que recurrir al dinero negro, dinero que a veces le prestan estas organizaciones que se cobran a los tiros y no le pagan. Bueno, creemos que ahora le estamos dando la posibilidad de que vuelvan a ese circuito financiero. Creemos que la propuesta no solo es buena, es necesaria. Ahora, a los críticos de la propuesta le decimos, bueno, pero ¿cuál es su propuesta? ¿Cómo cambiamos esta realidad? ¿No les sirve lo que proponemos nosotros? Bueno, está bien, pero ¿cuál es la suya? No hay propuesta. La propuesta que hay es que todo siga como está. Y como está mal, está mal. Las familias uruguayas hoy están viviendo un calvario con este tema y bueno, vamos a buscarle una solución. Acá. Sí. Buenas noches, senador Malini. Dos aclaraciones que me quedó en la cabeza. La señora que hizo la primera pregunta, que dijo que estaba con deuda y que tenía miedo que esa deuda pasara a los hijos, no sé si, creo que la señora primera. Sí. Mi nombre es Guillermo Romero, soy abogado y antes que nada quiero decirle a la señora que no es tan pie de letrista lo que acaba de decir, que no se preocupe por eso, que si ella tiene deudas, las deudas son personales. Pasarían a los hijos y se dan un montón de factores, entre ellos el juicio ejecutivo a esa señora, que esa señora tenga bienes y que los hijos vayan a la sucesión. No es que automáticamente sus deudas van a pasar a sus hijos. Se lo digo por tranquilidad, fuera del tema de lo que está conversando el senador. Por otro lado, y la pregunta para el senador, este proyecto implica la reforma de usura y anatocismo, o sea, capitalización del interés, o solamente la usura, porque por un lado tenemos lo que es usura y por otro lado el artículo 412 del Código Civil establece la prohibición del anatocismo, que es la capitalización del interés, o sea, interés sobre interés. Bien por la pregunta, gracias. El texto a plebiscitar que va a tener vigencia constitucional si se aprueba
establece que la reestructura de la deuda es unidades ingresadas más el 4% por todo concepto, por todo concepto. No puede haber capitalización de interés, ni interés sobre interés, nada para la reestructura de la deuda. Y para el máximo de interés para el futuro, es decir, para el combate a la usura, es 30% más la indexación, o sea, la parte de adaptación a la inflación, 30% por todo concepto. Dice incluso un detalle: intereses, multas, recargos y cualquier otro concepto, cualquier otro gasto. Lo dice así, de manera de que no se pueda decir la capitalización de intereses va aparte, no, por todo concepto no puede exceder el 30% de tasa efectiva anual, no puede exceder. Eso es el espíritu de lo que se va a redactar. Después tal vez alguien quiera buscarle la vuelta para violar el texto constitucional, como ha pasado una y otra vez. Acá se han hecho plebiscitos que después no se han respetado, etcétera, etcétera. Pero en este caso van a haber argumentos de peso para en los estrados judiciales se pueda decir: la Constitución marca esto, usted no me puede exigir esto u otro. Ahí los abogados van a estar de fiesta, me parece, si hay intentos de no cumplir con el texto constitucional. Bueno, habilitamos esta pregunta, y si hay alguna otra, una última pregunta, si no, no terminamos más. Esta es la penúltima, después si hay alguna otra, hacemos. Buenas noches. Capaz respondió y yo entiendo poco. Yo hace muchos años, hace unos capaz 8 años, quedé viendo en muchos lados por una situación familiar. De a poco fui pagando, pero igualmente me faltan 3 cosas. Una tarjeta de pronto, crédito de 10.000 pesos, que el lunes, mi hijo sabe, el lunes me llamaron que de 10 debía 200 y algo mil pesos. Me reí porque si no puedo pagar 10 menos 200. Y me falta... Ahí tiene un ejemplo del abuso que están haciendo de la gente. De 10.000 le cobran 200. Y crédito de la casa. Entonces yo digo, eso que usted dice de la reestructuración, ¿va a ser todas las deudas que uno tiene, hacen una, o cada una va a ser el 4% anual? Disculpe que yo no entendí eso. Todas las deudas que uno tiene al día de ayer, porque aparte está la fecha, dice al 18 de julio del 2023, todas las deudas que usted tenga, si no exceden las 200.000 unidades indexadas, es decir, a precio de hoy más o menos 1.100.000, ¿no? Si no excede eso, todas las deudas están comprendidas. Si excede eso, no están comprendidas. Todo aquello que fue adeudado va a pasar a unidad indexada. Sí, pero se toma la deuda, el préstamo que usted recibió, no lo que quiere cobrar el acreedor hoy, ¿no? Usted recibió 10.000, son 10.000. Pasado a unidades indexadas, ¿de cuándo lo recibió? ¿Se lo recibió hace 5 años? Bueno, ¿a cuánto estaba la unidad indexada? Estaba a 4, bueno, son 2.500 unidades indexadas, ¿no? Eso más el 4% anual lleva al día de hoy a la deuda justa. Y ¿sabe que yo solicité hace muy poco un préstamo por las páginas de Facebook? Y me otorgaron una tarjeta de Fuserep, me mandaron. Y ahora me empezaron a descontar del sueldo, este mes me di cuenta, 450 pesos. Le digo, pero yo nunca levanté el préstamo, yo llamé a Fuserep. Eran 40.000 pesos, me los cobraban 86.100 en 36 cuotas. Entonces yo le dije que no, y me dice, ¿por qué usted no lo recibió? Dice, porque usted tenía 5 días para retirarme un repago. Le digo, porque no me sirven los intereses. Le digo, yo le soy sincera, no me sirve. Le digo, porque le estaba diciendo a Celia, dentro de 3 años tengo los 15, mi hija, no me sirve. Le digo yo, ¿no? Y le digo, ¿qué es lo que me descuentan? Dice, usted al recibir la tarjeta no leyó, te mandan una cantidad de cosas así. Le digo, no. Dice, bueno, ahí es el derecho a tener la tarjeta que por 2 años la tiene que pagar. O sea que por 2 años me van a descontar 450 pesos. No es mucho, pero para uno que cobra 12.000 ya queda pero un poquitito. ¿cómo que no es mucho? Es mucho, y claro, es un abuso que se hace contra el ciudadano de a pie, que muchas veces no tiene el tiempo o no se dio cuenta o lo que sea, y en la letra chica
Es parte de todo un combo de abusos de todo tipo. Y no le digo a usted el calvario que viven aquellos que deben y que los escritorios de recupero le amenazan. Yo tengo un testimonio en Montevideo de una señora anciana que le dijeron que le iban a llevar el perro si no pagaba, ¿no? Pero no, es así, se manejan así. Entonces, a eso hay que ponerle fin una vez por todas. A mí me dijeron que yo podía perder el trabajo porque me iban a sacar una cierta cantidad de dinero del sueldo. Yo me fui llorando a mi trabajo, le dije a la directora, digo, yo prefiero dejar de trabajar y el horario que mis hijos están estudiando, dedicarme a ventas ambulantes, y no que me retiren casi todo el sueldo, porque voy, cumplo un horario para cobrar nada. Y yo entiendo y le dije a la muchacha, soy consciente que lo debo, pero no lo puedo pagar. Tengo 3 hijos y no lo puedo pagar. Y llega un punto que eso también, como me pasó a mí, ya debe pasar a muchos uruguayos, que te enferman. Porque vos querés cumplir, porque no querés que te quiten lo poco que tenés, pero a la misma vez tenés que darle de comer a los hijos, un estudio. Y a veces somos madres solas y no nos da. Es clarísimo lo que usted está planteando. Es lo mismo que le pasa a miles y miles de uruguayos. Yo creo que el solo hecho de poner esta discusión arriba de la mesa empezó a cambiar incluso hasta los modales de la gente. Ya hasta llaman con más delicadeza, ¿no? Porque están todos con cola de paja, como se dice vulgarmente. Todos saben que tiraron demasiado de la piola durante muchos años y llegó el momento de ponerle un freno a estos abusos con la gente más indefensa de nuestra sociedad. Mandan una cantidad de cosas para firmar. Yo nomás no entiendo nada. Entonces yo le firmé porque era el derecho a la tarjeta. Pero yo no sabía que por 2 años me iban a descontar 450 pesos. Que como le digo, para el que gana 12 te quedan ya. No. Está claro su situación. Pero si le sirve de consuelo es lo que le está pasando a miles de uruguayos hoy. Y bueno, esperemos que esas cosas se empiecen a cambiar realmente. Bueno, yo les agradezco a todos la presencia, la atención. Estoy a disposición para aclarar. Mañana vamos a estar en medios de prensa acá en Paysandú profundizando en estos temas y contestando preguntas del periodismo que muchas veces tienen preguntas, por decirlo, complejas, porque a veces se hacen eco de lo que se está diciendo o lo que se quiere decir para enfrentar este proyecto que yo creo que no solo es oportuno, sino que es totalmente necesario en este momento histórico que estamos viviendo. Es necesario y vamos a ir a fondo con esto. Si el resto del sistema político se pone las pilas y aprueban una ley que sea solución para estos centenares de miles de uruguayos, bueno, bárbaro, excelente, pero es lo que venimos pidiendo hace 3 años sin ninguna respuesta. Así que ahora el camino es este, y estoy convencido de que estamos por el buen camino en aras de mejorarle la calidad de vida a los uruguayos. Vamos a seguir peleando y en definitiva veremos cuál es el resultado. ¿Usted lo propuso a esto en la Cámara, así, de hacer algo así? ¿No hubo caso? Por supuesto, el 5 de octubre del 2020 propusimos el proyecto de ley, le hablamos a todos los partidos políticos, a los senadores, porque fue una Cámara de Senadores, que queríamos que hubiera aportes para mejorarlo, pero siempre cumpliendo con el espíritu que era solucionar, no un saludo a la bandera, no algo que signifique solución para 3.000 de los 700.000 y que todos los 600 y pico de mil restantes no tengan solución, no algo que signifique que si los acreedores quieren reestructurar la deuda, no, algo que obligue a reestructurar la deuda es lo que nosotros pedimos. No hemos tenido respuesta. Hubo un momento que en la comisión se aprobó y pasó al plenario, pasó al Senado para ser votado. Y en el plenario empezaron los discursos totalmente contrarios, que esto iba a distorsionar al mercado de préstamos, que esto iba a generar no sé qué, que esto es no cumplir con digamos, las normas o los acuerdos preexistentes, etcétera, discursos de todos los partidos, y quedamos solos con eso. Y ahí fue que anunciamos este camino. Bueno,
Si no hay ley, habrá plebiscito. Volvimos a presentar el proyecto con algunos cambios a principios de mayo y hasta hoy el silencio. Cuando resolvimos en la mesa política el 6 de julio ir al plebiscito, empezaron a aparecer propuestas como de urgencia, sí, una del Partido Nacional, otra del Frente Amplio, pero no son la solución efectiva para la gente. Y nosotros queremos que haya solución efectiva, que esto no termine en discurso y que la gente después diga estoy igual que antes, no me cambió nada. Queremos que esto cambie porque realmente hay mucha desesperación, pero sobre todo, como contaban varios de ustedes y como recibimos en todos lados, hay abusos que se han hecho costumbre, ya la gente hasta se acostumbró que la llamen por teléfono y le digan que le van a sacar la heladera o el microondas o el perro. Esto es inaceptable en una sociedad democrática. Y esto es lo que queremos cambiar entre todos. Bueno, última intervención. Nombró el mercado del préstamo, que afecta al mercado del préstamo, pero justamente los préstamos ilegales que andan en la calle es clientela que el mercado del préstamo no está teniendo. Esos 700.000 uruguayos, si precisan dinero, les queda solo el ilegal. Vaya a saber ustedes cuánto de esos ajustes de cuentas que todos los días nos enteramos son realmente por drogas o son por deudas no pagadas. No lo sabemos, ¿no? Realmente lo que está pasando hoy es muy grave. Bueno, vamos a darle una oportunidad a esos 700.000 de que vuelvan al sistema legal de préstamo. Bueno, de eso se trata, entendemos que es uno de los grandes problemas. Bueno, señores, les agradezco mucho la atención y estoy a la disposición para cualquier otra.